Los miedos regularmente son percibidos como sensaciones problemáticas o negativas. De hecho, muchas veces se comenta que lo peor que puede tener una persona es que tenga miedo porque puede hacer que no realice algunas acciones o no logre algunos objetivos en concreto. Por esa razón, dedicamos este episodio a descifrar el código de cómo los miedos pueden empoderarte y ayudarte a lograr éxito en tu vida. Mi nombre es Alec. Yo soy McDowell. Yo soy Liz, bienvenidos al Código Podcast. Comenzamos. Comenzamos. Bien, ahora, ¿cómo quieren comenzar este episodio? Hay muchas formas en las que podemos empezar a hablar sobre los miedos porque realmente hay mucha información y la verdad es que este poco tiempo que vamos a tener para hablar de esto no será suficiente, pero de igual forma vamos a intentar de tocar lo más que podamos las cosas más importantes sobre los miedos. Principalmente podemos hablar de qué es el miedo para cada uno de ustedes. Mira, los miedos, yo siento que he visto más los miedos de forma psicológica que de forma irracional física, tipo, le tengo miedo a los tiburones, pero no sé por qué le tengo miedo a los tiburones si en Venezuela no hay. Y aquí, No, pero es aquí ni me baño. natural. O sea, o por lo menos que le pregunté a mi mamá, yo haciendo referencia también a como un miedo emocional. Mamá, ¿qué le tienes miedo tú? Mi mamá me dice, bueno, tengo miedo a las cucarachas. Y yo, bueno, no te voy a preguntar respecto a eso, pero está bien. Ya, es que no, es que claro, existen diferentes tipos de miedo y por Claro, hay ende hay muchísimo. que especificar. Exacto, entonces le dije como, Tal ajá, cual. miedo en general, pues, o sea, no sé, de forma emocional. Ya me dijiste que, ajá, por ejemplo, sí, le tienes miedo a las cucarachas, pero si tú le preguntas a alguien a qué le tiene miedo y no te dicen algo como, verga, no sé, tengo miedo a estar solo, ponte un ejemplo. Cosas como esa no te dicen, empiezan cosas físicas, No, cosas reales, tipo, le tengo miedo sí. a los cocodrilos. Que sí le Tengo miedo tengo a la miedo a los oscuridad. cocodrilos de verdad. No, y casi siempre te van a decir, tipo, no sé, le tengo miedo a una cucaracha, una araña, que son Sí. como que cositas mínimas, pero que si las ves, te vuelves un culo, ¿sabes? Mucho, Se mueren. mucho más enfocado a un miedo Es más como la primitivo. fobia. Sí, Eso, total. como una Como un Pero, fobia, miedo. una vaina así pero primitiva. tal cual, pero yo lo veo más como, o sea, por lo menos a mí me dicen, tipo, ¿qué es el miedo? Y qué es el miedo per se como tal, no te lo voy a decir porque la verdad me parece, no sé, a mi parecer me parece tonto decir una definición como tal. Pero lo que sí es que como que diferencio entre dos cosas, como que el miedo como funcional y el miedo irracional, pues obviamente. Que es como que, Sí. por lo menos a mí, un miedo funcional es como que, no sé, tipo, escuchas un disparo, coño, te agachas, sales corriendo, tal, no sé qué, ¿sabes? Escuchas un auto cerca que te puede atropellar y te brincas por un lado del tiro. O que Pero eso es si, como un no sé, susto. No sé si cuenta como miedo. Como, coño, me o cagué. sea, para mí sí. Me dio un susto. Para mí No, sí, porque es un miedo, o sí, sea, yo creo que cuenta como miedo porque es una situación de peligro en la cual exacto, porque Ah, es es verdad, puede sí, pasarte te sientes el, algo. amenazado, sí. Entonces, claro. claro. Y no, y es el miedo que básicamente te mantiene vivo, ¿sabes? Sí, En claro. Claro que te cambio, mantiene y alerta. claro, y están los otros miedos que son más, o sea, tontos, pero a la vez es un detalle manejarlos porque es como que, no sé, por ejemplo, tu mamá, miedo a la cucaracha, o sea, ¿qué va a hacer la cucaracha? ¿Volar ¿Sabes? te parece poco? O O Y sea, ¿sabes lo exacto, que es pero que es se como te que, ponga una cucaracha así? Pega- claro, pero es No como que cuadra. para mí eso es mira, como que asco, ¿sabes? Es como que es un ya asco, es un miedo que exista pero la es total. cucaracha. O sea, que tú ves la cucaracha ahí ya es un miedo. Y cuando vayas a darle con la chancleta, que empiece a volar, no, ya ahí No, ya. obviamente, sí, es una locura. Hay que Uno es mudarse de valiente casa. si la cucaracha vuela. Ahí estamos Totalmente. todos de acuerdo. Hasta que la cucaracha vuela. Totalmente. Yo, de hecho, en el caso del miedo, yo lo veo tal cual como dos vertientes del miedo. El miedo real, o sea, el miedo que de verdad estás corriendo peligro sobre Exacto. una situación que también está enfocado el miedo primitivo, por así decirlo. Y luego está el miedo percibido. Y para mí el miedo percibido es ese miedo psicológico, ese miedo de cosas que vienen a través de miedos heredados de la familia, miedos culturales. Por ejemplo, nosotros que somos venezolanos tenemos
alto grado de miedo a la delincuencia y somos muy... Al Sí, silbón. O sea, a la Llorona, ¿verdad? Al silbón. Al bueno, carretón. también culturalmente por donde El vivimos, carretón. las Es el ánimas carretón. El ¿Ah? carretón suena como una vaina de comida de hamburguesa. Sí, el loco que va a una feria. El loco que va a una Sí. feria Sí, y que que, el bueno, mira, llevo carretón, el y que bueno, carretón ya. ojalá pase el carretón hoy, porque lo que te vengo es a... El carretón pone el picó. El carretón y que llegue y pone el picó. Pam, 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 la Ay, musiquita, la Claro. vaina. ¿Alguien quiere una hamburguesita? ¿Alguien quiere una vaina? Pero sí, yo creo que eso, al final, esos miedos, ya que son más mentales y no fisiológicos, por así decirlo, es donde para mí, es como son los dos grupos de miedo. Obviamente, si hablamos mucho más a detalle, hablamos de miedos sociales, hablamos de también lo que hemos hablado en el episodio anterior de Intensamente 2, que hablaba sobre la ansiedad, que era como la ansiedad es el miedo sofisticado. Es por lo mismo, por los pensamientos futuros de algo que no ha pasado, pero te da miedo de que pase. Entonces, bueno, Igual creo que termina hacen ocurriendo. la misma acción de buscar protegerte ante Sí, amenazas, sí. todo esto. O sea, Sí, creo que hacen la misma acción. sí, sí, sí. La diferencia es que la ansiedad no... Bueno, para mí personalmente, ojo, estamos hablando del miedo. Cabe destacar que no somos expertos, no somos psicólogos, no nada de esto. Totalmente. Y podemos estar completamente equivocados y si decimos algún tema o algún concepto o algo en lo cual estemos equivocados, nos pueden corregir tranquilamente en los comentarios de, oye, esto es así científicamente Estás hablando, crazy. o yo soy Esto no psicóloga y es veo así. esto. Exacto, no tenemos ningún problema en aceptar que por desconocimiento podamos cometer algún error de concepto. Entonces, nada, al final es, por ejemplo, no siento yo que vas a tener ansiedad de un miedo fisiológico realmente. Toda ansiedad está solamente anclada a los miedos percibidos, a los miedos de pensamiento, a los miedos psicológicos, ¿sabes? Como, al menos para mí es la Totalmente. forma de entenderlo. Entonces, claro, ¿qué otros tipos de miedo sienten ustedes que pueda haber, hablando específicamente de eso, de los tipos de miedo? Siento que los miedos heredados, cosas a las que tu mamá le tenía miedo y tú porque tu mamá le tenía miedo, yo también le tengo miedo y bueno, Sí, totalmente. son un tipo de miedo de verdad. Hay gente que crece con el miedo de la mamá y ese miedo no les pertenece, simplemente Es que son miedos hay un heredados. tema también, la forma en la que nosotros conseguimos o adquirimos los miedos es por 3 factores distintos. Para mí, uno de los factores es que vemos a nuestros padres que fueron atacados por algo, ya sea bueno, anteriormente pasaba, ¿no? No sé, delincuencia y que esa delincuencia tenía una raza específica. Temas de animales, un perro me mordió, por eso no te acerques nunca a los perros. Entonces, es más por enseñanza que porque tú lo experimentaste. La otra forma en la que se crean los miedos es por experiencia propia, o sea, porque tú lo adquiriste, porque tú lo viviste. Si te mordió un perro en algún punto, muy probablemente, cuando eras pequeño, te mordió un perro, muy probablemente le vas a tener miedo a la mayoría de los perros. Si Los sentiste que en traumas de algún los punto niños que te ibas a estaban ahogar en cerca el de mar, Doggy. ¿ah? Los traumas de los niños que estaban cerca de Doggy. Sí, nuestro perrito. Sí, totalmente, pues algo similar. Temas de que si estabas en el mar o en un río o algo y te ibas a ahogar, hace que desarrolles un miedo por eso, entonces son miedos más como experienciales, por así decirlo. Y Sí. luego sí son los miedos, para mí, que lo adquieres, pero son los culturales. O sea, son temas de cultura, de socialmente miedo. No es un miedo que lo tengo yo, que lo tiene mi familia, sino que socialmente se ve ese miedo. Entonces, para mí esas son como las 3 ramas principales de cómo se construyen los miedos. Y por eso, claro, los miedos heredados son el factor número 1, porque en un principio vemos como los niños no tienen, o sea, los niños quieren morir siempre. O sea, hacen cosas que es como que se va a matar, se hace eso y claro, y uno está todo el Morir tiempo... siempre, de manera Sí, dramática. claro. Sí, sí. No, es que no, es real, porque los Es que no niños conoces no nada. tienen miedo Es que no, a morir, o sea, exacto. no saben No que van a tienen ningún morir tipo de si miedo. vienen y se lanzan de cabeza así en un balcón Exacto. o sea, no sé, en un piso 16. Ellos no saben, no tienen, o sea, dimensionas que está mal cuando ven que Pero una no persona se quieren lanzó y se morir porque no mató. saben que se van a morir. ¿Ah?
que no quieren morir, no como que, ay, me quiero morir, me voy a hacer, sí, esto. la expresión es exagerada, pero, o sea, la intención es esa, es que de Tú eres verdad hijo los de mi niños mamá, tú eres hijo de mi mamá. No, sí, efectivamente, pero es eso, no dimensionan el miedo y entonces, claro, Sí, todos los miedos que nosotros vamos Claro, poco a adquiriendo en poco se el van tiempo es limitando. literalmente sí, porque total. lo heredan o porque lo experimentamos nosotros. Si tal cual el tema de que los niños están todo el tiempo con algo que les va a quemar, eso te va a quemar, eso te va a quemar, eso te va a quemar, y el niño, ay, me quemé, y entonces ahí pues, desarrolla el Tal miedo, cual. ay, que yo Yo me voy a pegar, metiendo los dedos al ventilador. literal, al También sí enchufe. pasaba. Yo ¿Qué me acuerdo de haberme... pasaría si Tal cual. No, el yo me ventilador que acuerdo. cha, Y después, cha, y cha? después que por lo menos yo, a mí me pasaba era que, o sea, ya sabía obviamente que no podía meter la mano al ventilador y después era como que, ¿qué tanto tengo que meter la mano para que duela? ¿Sabes? Entonces era como que el jueguito ese Coño, estúpido pero de darle a la tú sí pues, sabías que querías morir. Él sí Es que sabía que es quería eso. quedar mucho. Es que las actitudes o el comportamiento es como si de verdad uno de pequeño quisiera, ¿sabes? Como que es tan extremista y claro, tan quería, desconoce tanto que es como que esto nada, ven sí, acá. De hecho, me acuerdo que yo ganas de siempre me buscar los acercaba a los límites. enchufes, yo Sí. siempre me acercaba a los enchufes, iba a tocarlos y mi mamá, hey, no, tal, no sé, y todo el mundo obviamente, mira, no. Y me acuerdo yo estando una Y vez tú, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? A mí estaba una vez nadie me en dice que no. preescolar, me acuerdo que estaba en preescolar y había un alambre. Maravillosa idea, no lo va a tocar yo con mi mano, lo va a tocar con un alambre. Y No, ni idea. literalmente metí la vaina y me dio el Beethoven y yo me acuerdo, o sea, yo no sé si ya a estas alturas se convirtió en un sueño o realmente sucedió como yo lo percibí, que hoy día lo sigo percibiendo así, que es que yo vi en negativo. O sea, yo vi, ¿sabes? Como que la visión se volvió en fotograma negativo Ale veo lo que y me veían las soltó la vaina comiquitas. y quedó así como que mierda. Entonces, claro, Eres una es, máquina de rayos X y no lo sabías. Tal cual. puede ser, puede ser. Soy un X-Men. Pero bueno, Ese es tu la cosa es que, superpoder, la buena chimbo. y que, a ver, mete tú la mano, o sea, con un alambre a ver si tú ves Tu negativo. ¿No ves negativo? No superpoder, tienes el no poder, jodas. vieja, no tienes el poder. No, pero bueno, la cosa es que es eso, es continuamente hacemos cosas que son extremadamente peligrosas, pero al desconocer que hay peligro detrás, es por eso que exagero yo la situación que dice como que los niños quieren morir todo el tiempo. Pero es eso, es como se exponen tanto a tantas cosas peligrosas que no dimensionan y ahí es donde continuamente, oye, esto no, donde se vuelve yo, para mí, siento que un problema real, donde no son temas de miedos reales, sino que ya comienzan a ser esos miedos psicológicos, que son, mira, si ves a este tipo de persona, por ejemplo, los vagabundos, nunca te acerques a un vagabundo, el vagabundo obviamente te va a secuestrar y te va Sí. a vender. Entonces es como mierda y probablemente, no sé, Verga, la no creo mayoría que de el los... vagabundo tenga ese poder, pero sí, está bien. No, pero a ver, exagero, pero No, pero es que, a lo que me mira, refiero es que de verdad es un tema irracional. mi Los hermana le tipos... salía corriendo a los locos, a la gente de la calle, a los vagabundos de allá de Venezuela, mi hermana le salía corriendo, o sea, Es que, era bueno, una dan un poco vaina de miedo, loca, la weón. verdad. Dan un poco de miedo. Coño, Pero es sí, que yo pero a creo veces era que como que, no sé, están hechos Es mierda un nada más borracho, tirados es en el un piso borracho y X, sí. ya. es que a eso es a lo que me refiero, o sea, no quiere decir que la mayoría de los, o sea, sí, que la mayoría de ellos sean realmente, tengan malas, o sea, algún mal pensamiento o algo, pero solamente el hecho de ser personas desadaptadas socialmente, que son, por eso le dicen que son locos, eh, yo siento que, coño, al final el estarte diciendo, oye, no te juntes con esa gente, eso es peligroso, eso no sé qué, tal, esto, lo otro, pues termina desarrollándote un miedo que no es tuyo, que no tiene nada que ver, o sea, o sea, tal Sí, cual. O sea, y creo sí, que ese como es los el problema, prejuicios que porque no son de uno. empiezas, exacto, Sí. empiezas a tener prejuicios de personas que no tienen nada que ver, por ejemplo, no sé, habían muchas cosas en Venezuela, no sé, me acuerdo, qué sé No yo, la gente joda, boleta. que no haya No. En Venezuela no joda. Sí, Todo es un no sé, la peo. gente boleta, cualquier persona boleta, de hecho, me pasó, y bueno, si es más, No voy a confíes decir en algo. una gente de bigote amarillo. Esa gente es. Te roban el Unos carajos teléfono que sin que tienen te des el corte, cuenta. el McGrady. Me acuerdo de eso, una persona con el corte del McGrady y unos Tom Sailor de zapatos, ya. O sea, ya esa persona es boleta, por ende, probablemente sea malandro. Y yo me acuerdo que una vez me pasó por tener ese prejuicio
boletas. Me acuerdo que una vez estudiamos con un boleta. No era, o sea, bueno, sí, técnicamente lo era por cómo se vestía. Pero, ¿Cómo es pero, eso, vale? pero ojo, Pobrecito. de igual forma, en Venezuela le dicen un boleta a las personas que son más de, podría decirse, sí, de comunidades, de barrio o algo sobre eso, y también que como vestimenta, los pantalones súper tubitos, una característica de zapatos, el corte de pelo, que tenía una terminología para hablar, que de hecho en Chile son los flaites, en Colombia, no me acuerdo cómo es en Colombia. Pero bueno, aquí son los kinkis, o sea, en cada uno de o sea, de las geografías Ahí, tienen su forma de referirse a un boleta, ¿no? Como nosotros le decimos Son en internacionales. Venezuela. Y entonces, claro, ¿qué es lo que pasaba? Que yo me acuerdo que yo tuve un mal comportamiento hacia ese chico, no sé, una vez íbamos a jugar Play y yo no lo quería invitar y era porque, no sé, yo sentía que podía en Pero algún McDowell está siendo punto... prejuicioso. McDowell está siendo prejuicioso en este momento. no, claro que ¿Te No, no, es porque que acuerdas? me él sabe acordé la ¿Te de esa historia, acuerdas? ¿Te porque acuerdas él que, la conoce te en acuerdas primera que mano, entonces claro, se ríe porque Claro, es verdad que da un poco de risa, pero yo lo veo hacia atrás y digo, coño, actué mal y no actué mal, o sea, actué mal por lo que hice, pero no actué mal sabiendo que estaba actuando mal en ese momento. Para mí era como, claro, claro, mira, claro. no voy a llevar este carajo que un boleta es igual a un malandro. Entonces un malandro lo llevo a la casa, o sea, ¿qué quiero yo? ¿Buscarme un problema? No llevo al Me carajo y ya a está. todo. Entonces, claro, no lo llevé y lo dije prácticamente, menor, no te voy a llevar por tal razón. Y entonces, Porque eres claro, un eso fue malandro, lo que ¿no? no estuvo bien. tal cual. Sí. Y sí, y yo, es algo Dios. que yo soy muy transparente en cuanto a las cosas que yo hice en un pasado, porque es que yo no tengo problema de admitir que en X situaciones uno no tenía la mentalidad correcta, no tenía los pensamientos Claro. correctos, era mucho más prejuicioso que ahora. Hoy Es que ahora, eso fue coño, tan uno... random. Esa situación fue tan random que nos cagamos de la risa porque, o sea, fue como joda, pero, Sí, porque fue como que, ¿qué coño? pero fue como joda, pero a la vez no fue joda, ¿sabes? Sí, Entonces, y la vaina exacto, fue exactamente, súper exactamente. excluyente. Porque fue Sí, como que no, mira, ¿por qué no vamos a mi casa? Ah, bueno, dale, vamos todos, vamos todos, vamos todos, vamos todos. Y sale el de marico también. Yo puedo ir. Sale este marico. No. No, tú eres marico, para ver si me robas. ojo, era tal Mira, cual, todos en nos plan cagamos de la jodiendo, risa de la huevada. pero internamente se veía el prejuicio que tenía, Claro, lo que sentiste yo ir no lo como. veía en ese momento, para mí, por eso te digo, yo sentía que no estaba actuando mal, pero hoy atrás lo veo y de hecho, si por alguna razón Edgar te llega a llevar este video, o sea, yo quiero pedir disculpas porque Edgar. de verdad es algo que cuando pasó el tiempo yo me arrepentí mucho de haber actuado de esa manera, o sea, de verdad lo digo muy, o sea, muy estando en el presente, muy siendo consciente, porque de verdad siento que eso es algo que puede afectar la vida de una persona. O sea, de verdad, o sea, gracias a Dios, la forma en la que nosotros tenemos en Venezuela de gestionar las cosas es muy, muy llevadera. O sea, yo estoy seguro que yo quizás fuese dicho eso en otro país y muy probablemente esa Por el persona hubiese chiste. entrado en O en otra depresión, connotación, hubiese tal vez. entrado en algún Tal tipo de cual. problema psicológico solamente por yo haber sido prejuicioso con esa persona. Entonces, por eso entiendo la dimensión del problema que pudo haber causado, espero no haberlo causado, y si realmente esa persona se sintió mal en ese momento, que es lo más probable, yo siento que es lo más probable, coño, Obvio. que de verdad o sea, Normal. sepa que no lo hice de forma Pobre Edgar. intencionada o de forma maliciosa Edgar, él es ni nada al adoptado, respecto. no es de... Sí, sí. Yo soy distinto, eso es lo que pasa. No, pero Entonces, igual, o sea, bueno, tienes razón con eso. Igual nosotros estamos ahorita en los 30, capaz cuando estemos en los 50 digamos, verga, no, cuando estaba en los 30 yo totalmente, Era hice esta retrasado acción totalmente. mental. que, sí, o sea, Normal. hice esta acción que tal vez de verdad no estaba bien, o sea, pero es lo que tú dices, o sea, igual son las cosas que uno en el momento cree que está bien porque, no sé, vienen de familia, están en la casa, a tu alrededor todo está bien eso, entonces para ti no es un error. Exactamente. O sea, no es un error porque venía de ahí todos Correcto. esos temas. Entonces, claro, cosas, ojo, aquí estamos dando un ejemplo específico, pero eso se puede aplicar a cualquier cosa que al final tu familia Totalmente. vea como algo malo. De hecho, Claro. pasa que en no sé cómo decirlo, en las comunidades no sé, en la gente, por ejemplo, rica, pues los pobres es como, y en los pobres, los ricos son como,
y literalmente es algo social, o sea, no tiene nada que ver con la persona, no tiene nada que ver con cómo se haya criado, no tiene nada que ver con nada. Y continuamente hemos estado viendo series y películas donde personas de mundos, podría decirse, mundos separados, el mundo de los ricos y el mundo de los pobres, pues se intercambian, se enamoran, porque al final no tiene nada que ver todo eso que está envuelto, que todo eso que está envuelto son creencias que han desarrollado, o sea, que hemos desarrollado a través de nuestros familiares. Entonces, claro, todo eso son percepciones que nos ayudan a comportarnos de una manera, de forma negativa, se puede percibir para cualquier cosa. O sea, y lo curioso de esto es que no hay nada que salga de esta línea y que diga, no, es que esa persona nunca puede ser juzgada. O sea, puede ser juzgada por cualquier cosa, por la raza, puede ser juzgada por el estrato social, puede ser juzgada por el comportamiento, por su inteligencia, porque no sea tan inteligente, puede ser juzgado por su tono de piel, por algún problema físico que tenga, algún problema biológico, le falta una mano, le falta X. Y creo que esas son cosas que hay que tomar muy en cuenta, porque sin querer nosotros podemos estar desarrollando miedos y traumas en otras personas sin darnos cuenta con nuestro comportamiento, y por eso doy este ejemplo tan importante, y es algo que a mí me da un poco de vergüenza contar esa situación que pasó con ese chico, porque realmente siento que estuvo muy mal. Pero hay que contar ese tipo de situaciones tan sensibles para poder hacer dimensionar a las otras personas lo complicado que puede ser este tipo de situaciones. Ahora, hablando de experiencias traumáticas, que son las que desarrollan miedos en ustedes, ¿qué experiencia puede que recuerden ahora, que les venga de una? Oye, esta experiencia específica me generó X trauma y, no sé, hizo que empezara a actuar de esta manera, positiva o negativamente, da igual. O sea, la cosa es que un trauma te lleva a generar un comportamiento negativo o positivo, te lleva a generar un comportamiento. Entonces, ¿qué traumas sienten ustedes que pudieron haber desarrollado en el tiempo y que eso se convirtió en un miedo y que les llevó a un comportamiento errático o positivo? Perdón, no me acuerdo. Creo que me llamó cuando me veía las correas así en la... que decía, hoy le toca la cariñosa. Se acababa la que tenía, la que era toda de metal. Ya cuando uno escucha cuando suena pa, ya uno me va a morir. O el típico sonido, pa. El que agarra la correa y los voy a joder. Mi mamá no decía que olías a cuero, sino que se le hacía la correa así, pa. Esa es una experiencia traumática que yo creo que la mayoría de los venezolanos vivimos. No sé por qué. Pero yo no sé si en otros países. No sé si en otros países llegaron a utilizar la correa. Exacto, la correa la hacían vuelta así, la agarraban en extremo y hacían prac. Sí, no sé si en otros países lo hicieron. Exacto. Si no eres venezolano y estás viendo esto, coméntanos si realmente en tu familia o... ¿Qué miedo y qué traumas te creó tu mamá? Pero si eso pasaba, ¿sí? Porque eso es algo que me genera curiosidad, si esas cosas, porque yo siento que en Venezuela la mayoría de las madres tenían eso, o sea, tú hablas con cualquier venezolano y sabes que existía ese movimiento, no sé si en otros países lo hagan. ¿Cómo? Bueno, yo no sé, yo siento que no, yo siento que mi mamá estaba loca y ya está. Pasa. Mira, yo el único miedo que te puedo decir que sentí mucho miedo era como no encajar por el mismo tema de la sexualidad, de que no había salido del closet, de que tenía que tener una doble vida. Entonces era como que estaba literalmente como Riley y ansiedad poniendo a todos estos bichitos a trabajar en escenarios futuros de qué iba a suceder. En posibles escenarios erráticos. Sí, claro. O sea, qué iba a suceder si se enteraban o si me veían con una chica o sea, qué iba a pasar. O sea, mi cerebro explotaba. O sea, yo me podía hacer un peliculón de 3 sagas para saber una vaina que al final cuando sucedió no fue nada de lo que yo pensaba que iba a pasar. Entonces eso, claro, eso me llevó a mí a crearme una coraza de tener una doble vida, de tener una vida en la casa y otra vida en la calle cuando yo me sentía cómoda, que eran muy poquitas las veces. Y también creé esa coraza de que no me importa mucho lo que digan los demás. Porque igual es mi mundo, o sea, yo soy la que estoy viviendo esto, yo soy la que estoy con esto, a fin de cuentas, y muy en el fondo sí me importaba, porque entonces, ¿por qué tenía ese miedo? Sí, ¿sabes? Claro. Sí. Entonces eso me llevó como a ver muchas cosas, o sea, como, coño, ¿por qué me está importando esto? El momento en que tomé la decisión de salir del closet, de hacer todo esto,
de una forma más tranquila para mí y que no fuera la locura. Yo creo que alegría también se apoderó de la parte de que ansiedad estaba haciendo y hizo algo productivo en mi mente, porque eso era un miedo irracional que yo tenía. El no ser aceptada o no ser encajada. No, encajada no, suena mal, perdón. Sí, O sea, no ser encajar en la aceptada como sociedad. sí, como querer encajar, entonces para querer encajar no puedo ser lo que yo quiero ser, sino lo que los demás esperan de mí, algo así. Pero ese creo que fue uno de mis miedos irracionales que ya en este momento no, ya para qué, ya da A ver, flojera. es curioso porque algo que pienso yo con respecto a eso es que yo siento que mis miedos yo los he superado, pero yo siento que los miedos... Creo que me tengo gol. Sí, yo también creo que me tengo... Vale, en mi caso... Esto podemos dejarlo como blooper de pana. O sea, lo que uno intenta, ojo, yo no sé si vamos a dejar esto como blooper, pero si lo dejamos como blooper, yo lo que sí quiero que vean es que estamos intentando de que para ustedes, si lo están escuchando con auriculares, no haya un sonido fuerte o algo que esté desencajado y que pueda ser lo más normal posible, pero bueno, son cosas de la vida, son cosas que pasan, como en la anterior, había un perro ladrando que salió de la nada, pues bueno, puede pasar este tipo de cosas y es completamente normal. Ok, vale. Ahora, algo que me pasa a mí con el tema de los miedos es que yo siento que para mí los miedos que yo he ido superando son miedos que, por ejemplo, en la mochila que uno tiene de sus recuerdos, sus vidas, de sus experiencias, para mí un miedo logrado es como tener una insignia. Es algo que yo Sí, sé que superé, es algo que es está ahí, satisfactorio. no desaparece, no dejo de tener miedo y para mí es como ver ese miedo, veo la insignia y digo, si pude una vez, puedo seguir haciéndolo bien. Y para mí, simbólicamente hablando o intentando de hacerlo de una forma gráfica, para mí cada vez que supero un miedo es como ese hito que lo tengo en insignia si me lo tengo que colgar, pues me lo coloco. Y para mí, sinceramente, yo soy una persona que siento que tengo mucho miedo de muchas cosas, pero siento que en vez de que sean miedos que hacen que no actúe, para mí el miedo siempre me impulsa a hacer cosas. Por ejemplo, un miedo que yo ya he comentado anteriormente es el miedo a ser un mal padre, es uno de los miedos que tengo y es un miedo irracional, es un miedo que yo puedo ser simplemente un buen padre y ya está, pero en mi mente es como tengo que ser el mejor padre posible, o sea, que todas las herramientas, que todo el tiempo que yo pueda dedicar a eso, que todo lo que esté en mis manos sea realizable para que yo sea el mejor padre posible. Y en parte, gracias a eso, actualmente me he convertido en eso. Pero ese miedo lo tenía, no tenía ni hijos, no tenía ni mentalidad de querer tener hijos, o sea, no había nada en mi mente, pero tenía ese miedo, simplemente tenía ese miedo. Y como puedo tener ese miedo en ese aspecto, también miedos a... Yo tengo un miedo irracional a arrepentirme cuando tenga 90 años de no haber hecho las cosas que quería hacer. Y por eso siempre actúo hasta muchas veces en contra de la marea, en contra de lo que todo el mundo diga, porque es que digo, es que no, o sea, yo voy a vivir eso, porque viviendo eso es que voy a saber si es lo correcto o no es lo correcto. Que me equivoqué, pues lo enmendaré o lo solucionaré. Que acerté, pues tremendo. Aprovecho, no sé, las mieles de ese éxito, de ese logro que logré. Pero para mí o sea, es curioso porque los miedos no se trata de cuál es más grande o cuál es más pequeño, si el tuyo es más fuerte que el mío o todos estos temas, sino que se trata de que existen y que la intención es que, para mí, es que te empodere. O sea, que no sea un miedo de que, ok, tengo miedo a no haber vivido las cosas que quise vivir estando joven y que me arrepienta a los 90 años. Y ese miedo a mí me salió fue simplemente porque vi como muchas personas se arrepentían cuando estaban a un alto grado de edad y se arrepentían de no haber vivido cosas. Y entonces dije, coño, tengo miedo a no vivir las cosas que yo quiero vivir por miedo a lo que digan, por miedo a si está, no sé, si la gente lo percibe bien o mal o lo que sea, y entonces yo vengo y me cohíbo y tal. Siempre y cuando sea para ti moralmente correcto y que tú sientes que estás haciendo lo correcto, no creo que haya ningún problema en experimentar ese tipo de cosas. Pero a lo que me refiero es un miedo puede percibirse como un miedo completamente insignificante, pero aún así
no sé, para mí es como, es algo que continuamente, si me genera miedo, tengo que hacerlo un poco, ¿no? O sea, como que me tengo que exponer a eso. Estamos hablando obviamente de miedos irracionales, no vengo y me voy a exponer a algo que me pueda matar. Pero es mi forma de ver los miedos. En el caso tuyo, McDowell, ¿cómo es? O sea, ¿qué tipo de miedo has percibido tú que tienes o que puedes llevar? A ver, yo no sé en qué momento como que los agarré realmente, pero sí tengo varios que ya igual han nombrado. Por lo menos uno es tal cual lo que tú acabas de decir. Como que el miedo a ser un mal padre, y ni siquiera tengo hijos, ni tengo pensado tenerlo, ni siquiera, pero yo creo que eso existe en todo aquel que tiene conciencia de que básicamente tener un hijo es moldear a un ser humano. Yo creo que le existe ese miedo independientemente de género, independientemente de la edad, si tiene o no tiene hijos. Otro por alguna razón en algún momento de la vida, porque yo sí sé que antes no era así, obviamente lo que ya habíamos comentado en los capítulos anteriores o sea, obviamente no es agorafobia tampoco, pero es como que esa vaina, como que a la multitud hasta no es ser el centro de atención, porque tampoco esa vaina, porque es como que hay veces que me importa una mierda, como hay veces que sí, entonces no sé, todavía no lo he descubierto todavía, pero está ahí a veces burda de irracional. ¿Para ver qué otro? Ay, No, yo creo que pero eso sea haciendo un inciso irracional. rápido, yo siento que ese miedo es un miedo muy común, es el miedo de Sí, hablar en público. O sea, de Sí, sí. exponerte y que O sea, todo el siento que no es mundo te esté irracional. viendo y te esté prestando atención y tú equivocarte y que las personas o te juzguen o te pueda exacto, devorar socialmente, hablando, claro. criticarte o lo que sea. Sí, Sí, supongo que ajá, viene por ahí. sí, sí, probablemente. Ajá, ibas a decir otra cosa. Mi trauma empezó desde kinder, ¿no? Cuando tuve que No, tener posición con los números. no, no, y por eso es que digo que no sé en qué momento lo agarré, porque yo por lo menos yo me acuerdo que al principio yo no era así. Al principio no joda, yo era súper arrecho en las exposiciones y toda la mierda, pero ni puta idea de cuándo se pegó esa mierda. Igual, Este, los miedos comienzan a fecundarse de una manera tan pequeña, o sea, claro, una mala mirada, un mal gesto, un comentario Sí. mal dicho, o sea, es que cosas sabes que tan vi por lo mínimas. menos que nombraste al principio de que no, por una experiencia que, por ejemplo, que cuando te muerde un perro, es tan tal que, por ejemplo, a ti te muerde un perro hoy en la calle y no solo le vas a tener miedo, o sea, no solo le puedes agarrar miedo al perro, también le puedes agarrar miedo a esa calle específicamente, a esa zona, porque es lo que está alrededor, que si lo percibiste como un miedo también, junto con el perro, cada vez que pases por una calle similar, vas a creer que te va a salir un perro y te va a morder. Entonces ya es como que Sí. todo ese miedo se te va acumulando y mientras más le huyas, más grande se va haciendo y más grande hasta que te vuelve un culo. Mm, Porque eso también lo leí, pues que supuestamente que obviamente que como para superar el miedo tienes que, o sea, literal enfrentarte. O sea, no hay de otra. Y ir mm. poco a poco mermando hasta que ya o no te dé miedo o te dé un miedo que ya lo puedas manejar, que no pase Es nada y que aceptable. todo bien, pues. Es que siento que Exacto. también tenemos así miedos de los que no se van, como que se quedan ahí, pero ya uno los acepta y hace las cosas con el miedo que tienes, pues, y ya está. Pero sabes que eres capaz de hacer las cosas o de superarlo. Pero es un miedo que está ahí. O sea, no sé por qué no se va si sabes que puedes hacer las cosas igual, pero bueno. Pero no tienes un miedo irracional, Está así como, como el miedo está como el irracional que... cocodrilo. Está como el que cocodrilo así siempre pendiente a ver. ajá, sí, está ahí, Te está ahí. descuidas y te agarra. Te Total, descuidas y te total. agarra, papá. Como el miedo que Ale tiene no sé, de no haber vivido lo suficiente. Es un miedo irracional, ¿para qué tienes un miedo de 90 años a los 30? Y ahorita tengo un miedo de no sé por qué, pero tengo un miedo como de, no sé, de hacer un día algo que, no sé, de irme con pantuflas para el trabajo, ponte. De no cambiarme De por, no sé. de Sí, de equivocarte, claro. equivocarme en algo, entonces que la gente vea como que tú estás loca, ni ¿Qué siquiera, te no sé, pasa? no se Claro. cambió el mono. Sí, o sea, vainas así. Y que tú no te Y des yo, cuenta, ¿sabes? pero esto no tiene sentido. Sí, que no me dé cuenta, o sea, que pasen unas vainas así que yo no me dé cuenta que pasó. Y entonces me da risa porque yo, o sea, constantemente, de verdad, es como un miedo constante que tengo y siempre estoy pendiente, como que, ajá, estar bien, no sé qué. Y vi un Y TikTok para de ver, una llevo chama, zapatos, llevo ropa. no, y mira la vaina, vi un TikTok de una chama que la fueron a buscar países de fiesta y se fue de fiesta y resulta que no se quitó los zapatos de la casa.
tenía como unas chancletas, una vaina, entonces estaba bien Sí. vestida y no se puso los tacones porque salió apurada. Claro. Y yo, ¿qué último es momento. eso? Eso me puede pasar. Me dio demasiada risa. Yo, coño, de verdad, eso es un miedo irracional porque no tiene sentido. O sea, si Tal pasa, cual. pasa, ¿sabes? O sea, ¿qué tanto? Pero es como, no sé, como que la mente se me pierde en algún momento, me distraiga tanto que no sé, llegase a suceder, no sé por qué. A ver, Eso es nuevo, eso no es un miedo de antes. otro miedo irracional que me pasa a mí es el miedo a perder la memoria. Es un miedo que es muy heavy, o sea, yo siento que ustedes Bueno, no, o yo no, yo yo tengo no miedo lo, como ser senil, que es algo parecido a eso. bueno, sí, un poco, pero yo me refiero lo que pasa es que mi miedo está fundamentado en que yo he invertido tanto en mi mente los últimos 12 años de mi vida, o 13, no sé, que pienso en, si yo llego a perder la memoria hasta hace 12 años, o sea, lo que existe hoy de mí no, o sea, chao, porque yo siento que Normal. yo he mejorado mi versión en un 80-90%, o sea, exceso, o sea, no es como, bueno, sí, mejoré algunas cositas, sino que siento que de verdad he cambiado tanto que si llego a vivir esa situación, diría, mi vida, yo siento que se acabaría, o sea, no sé, yo, claro, en ese momento no Pero que pasaría si nada porque perdiste yo la no lo memoria no recuerdo. tienes idea de que hiciste todo eso, Exacto, así no lo que recuerdo, pero aún te así estás preocupando por una pienso en vaina esa que no... situación, por eso que son miedos irracionales, porque no tienen razonamiento, o Claro, sea, no lo tiene. pones a pensar y no tiene sentido. Pero es eso, o sea, pasa que es como, tengo miedo a perder la memoria, porque perder la memoria es que todo lo que yo he creado en mi mente deje de existir. Y a mí me encanta mi forma de cómo veo las cosas, cómo pienso, cómo lo he estructurado mi sistema de creencias, cómo tengo todo y llevarlo hasta ese inicio es, no sé, es una locura. O sea, Es una locura. a mí me pasa eso, pero no enfocado de esa manera. Me pasa eso, pero es como que, tú sabes, de esta gente que es como que tienen una necesidad de tomarle fotos y tomarse fotos en toda mierda, grabar video, en toda vaina y tal. Y yo eso lo hago, pero con mi mente. Entonces, Sí, me pasa igual. ese mío yo lo tengo, pero es ahí. Porque es como que, huevón, o sea, yo literal, se me borra el cassette y no tengo cómo manera, no tengo cómo mierda ¿Sabes qué? Recuperar. Ese era un llegarlo miedo a que yo la... tenía. Exacto. Era un miedo que, Eso es lo único. era un miedo que yo tenía, e inclusive, mis memorias en los últimos tiempos han sido pésimas, o sea, son muy pocas cosas a las que yo me puedo como recordar, no es que estoy perdiendo la memoria tampoco, ni tengo Alzheimer, pero la verdad es que No, de no. verdad, o sea, se me olvidan cosas, entonces he vivido cosas Claro, cool, que yo, ay, sí, yo las guardo en mi mente, pero es que mi mente tampoco las guarda, porque entonces hay información nueva, que ajá, no guardo un coño, así que no, yo voy a empezar a tomar no, la fotos y mía sí tener las guardo. recuerdos porque las quiero tener. No, pero ¿sabes que a mí también me pasó lo mismo? Justo, o sea, es exactamente lo mismo que nos ha pasado a los tres. Y yo dije, mira, ¿sabes qué voy a hacer? Como yo siento que las personas pierden el tiempo de apreciar la realidad por estar tomando una foto. Entonces Exacto. mi forma de poder hackear esa situación es, yo voy a apreciar la situación con mis ojos y cuando acabe de apreciarlas voy a tomar una foto X. O sea, puede ser hasta del suelo. O sea, no Yo tiene hago que eso. ser lo que vi, pero simplemente que esa foto me haga tranquilamente recordar esa sensación. Entonces para mí fue como hackear un Exactamente. poco Eso es lo yo que no voy a hago. perderme la situación por estar en un teléfono, que todo el mundo, bueno, hoy día pasa demasiado que me va a quedar viendo en el teléfono la vaina simplemente porque, o sea, quiero que el recuerdo se quede grabado tal cual. Y es como, no, yo quiero tener mi recuerdo Exacto. en mi mente, pero es verdad que sí pasa eso. O sea, muchas veces como, coño, yo me acordaba de esta situación y era tremenda. O sea, me acuerdo No, y que que es una me gustó sensación que esto, viene que con el lo pasé recuerdo que se bien. te olvida. Eh, Exactamente. Muere una parte. Entonces, claro, Por eso, yo toma dije, fotos. si Digo, tomo... McDowell, Si, toma fotos. sí, yo dije, tomo una foto, pero una foto X, o sea, no tiene que ser una foto ni que se vea es nítida, que, ni que represente, ni nada, ni siquiera un video, Total, nada, es simplemente una total. foto es que esa es que la haga vaina, recordar porque eso. de hecho, a mí también me gustan, o sea, me gusta tomar fotos y toda la vaina. O sea, me gusta esa vaina, al punto de que he visto cursos y he estudiado la vaina esta de cómo manejar una cámara de manera profesional y toda la paja. Pero es esa vaina de como el momento de estar presente, el momento de estar en el lugar y tal, no sé qué. Me da paja sacar el maldito teléfono, cámara, lo que sea, y tomar la foto, grabar el video, de pana. O sea, prefiero estar ahí y ya y grabar todo con la mente y ya. Que si después se me va, pues mala leche.
pero sí existe ese miedo por esa misma razón. Porque sí lo he hecho, eso mismo que tú has hecho, sí lo he hecho así como que, bueno, después tomo la foto, tal, no sé qué. Pero muchas veces igual tampoco lo hago. Muchas veces Sí, sí, nada más claro. estoy ahí, veo la vaina y ya. No pasa nada. Y no tomo una foto, no sé, tipo, casi que tú ves mi teléfono y en fotos que no sean de, no sé, vainas de trabajo o lo que sea, casi que tengo una foto de cada 3 meses, no sé, ¿sabes? Entonces, Yo en esa es el la icono. vaina. No, pero igual sí es algo que las personas que quizás se sientan identificadas con nosotros, es algo que yo les motivo a hacer porque siento que de verdad el cerebro, cuando no está constantemente recordando eso, el recuerdo se difumina, deja de ser Sí, tan Sí, se claro va como perdiendo. era y empiezas a realmente olvidar esa situación, esa totalmente. sensación, eso. Y siento que por esa misma razón existen los recuerdos en festividades, en 15 años, en no sé qué, como para recordar esa situación, como porque el cerebro funciona de forma simbólica en sí. Entonces, Totalmente. no quiere decir que por ver el video exactamente vas a sentir lo mismo que cuando lo grabaste, pero el que haya algo, un símbolo que te recuerde a eso, y por eso cuando vas de viaje te traes algo de ese lugar, que es como, ok, vine a este lugar, obviamente tomaste fotos también, pero vine a este lugar y me traje esto. Simbólicamente hablando, esto me recuerda a eso, a mis experiencias, a no sé qué. Entonces, yo sí soy una persona que anteriormente era como en contra completamente de las fotos, era como, no quiero ni videos ni nada y quiero yo grabarlo en mi mente. Pero dije, es verdad, hay cosas que se me van, hay cosas que mi cerebro no va a recordar a un simple pensamiento y no lo va a dimensionar de la misma manera. Y de hecho, hasta pasa. Tú tienes Ya un yo recuerdo en acepté tu eso, por mente, eso tomo fotos. sí, tú tienes un recuerdo en tu mente que de repente tú pensabas que lo que tú estabas viendo, la Era casa era diferente. amarilla y resulta ser que la casa era azul. Y es como, o sea, ¿qué? ¿En qué Sí. momento Es yo verdad, recordaba que esto era distinto? Y ese entonces, es claro, efecto Mandela. sí, un poco. Y, No y lo que recuerdas una termina cosa por un mes. pasando, o sea, el por qué yo le doy tanta importancia a esto es porque nuestra mente es tan, se diluye tanto que puede diluir el recuerdo de esa manera y las fotos, eso es lo que hace que, oye, esto pasó así, exactamente de esta manera. O sea, no habían 27 tiburones y tú peleando, había un Un delfín. pescadito. Y tú sentiste que tú te enfrentaste contra, ¿sabes? Es como te Sí. lleva a lo que tú Es que realmente es una viste y no manera lo que tú de creíste que anclar el viviste. recuerdo. Ya anclaré el recuerdo, Exactamente. correctamente. Entonces, por eso, de anclarlo y aclararlo, porque creo que eso es lo más potente, aclara ese recuerdo. Entonces, por eso creo que no se trata de el mejor fotógrafo, la mejor vista y me va a quedar ahí 20 años para encontrar el segundo perfecto para tomar la foto o el video así pegado y voy a vivir la vaina a través del video. Es como, para nada. De hecho, las veces que yo he grabado cosas largas, literalmente estoy así. Yo no sé si eso si siquiera se está grabando bien o no, pero yo estoy con el teléfono así. O sea, paro, yo lo estoy viendo yo y se está grabando eso y ya está ahí. Bueno, Y ¿qué la han hecho vaina esto? viendo para... ¿Qué han hecho? Sí, no, y la vaina enfocando al piso. Y es como que no se está viendo nada de eso. Pero Yo de así igual grabo yo más forma, voy a consciente. saber que enfoqué el piso y eso me va a recordar a esa situación. Entonces voy a poder llevar ese recuerdo. Pero sí lo pienso. También es cierto que pienso más o sea, quiero que sea más fotos que videos para mí. Si es algo que obviamente se aprecia con el Siento que movimiento, los pues videos son video. importantes, pero no lo sabía, no lo sabía, pero he tenido experiencias en los últimos años donde no sé por qué he grabado videos así, haciendo nada, o sea, como que... Random. Sí, súper random, o sea, una vaina X. Me acuerdo que una vez grabé un video, no sé, estaba en el semáforo, en el carro con Ángel y mi mamá, con mi hermano mayor y con mi mamá, y estábamos, Ángel y yo estábamos cantando una canción que mi mamá decía que se sabía y no se la sabía. Entonces, mamá, Ángel cantaba, entonces le decía, mamá, canta, y mi mamá, no, que no me sé esa parte, no, mamá, no te sabes nada. Entonces, coño, es un recuerdo que se Sí, pudo haber quedado en mi cerebro, pero eso se me iba a olvidar, porque es una cotidianidad Claro. que nosotros le hagamos bullying a mi mamá y que eso pase, pero es cool que cuando me metí en el teléfono no me acordaba que yo tenía eso. Y fue un momento tan de pinga, o sea, un momento sí, que es verdad. atesoré, que dije, coño, qué bien que hice esto, y desde entonces he estado como que grabando recuerdos que son random, que al fin de cuentas no terminan siendo tan random. O sea, te terminan llenando el Sí, alma, terminan pues, de siendo alguna manera. significativos, claro. Exactamente. Entonces eso Sí, ha sido totalmente. bastante cool. Pero para hacer un paréntesis, ustedes, si tienen algún trauma o algún miedo irracional como los que nosotros acabamos de decir, coméntenlo, háganoslo saber, porque también queremos que ustedes compartan con nosotros sus miedos irracionales. Ya podemos continuar, cierro paréntesis. A ver, sí, yo quiero hacer una sumatoria a eso y es que
de verdad es curioso cuando nosotros empezamos a mostrar nuestros miedos a las demás personas y vemos, coño, qué loco que esta persona tenga este miedo. Qué loco que... Totalmente. Y por eso es cool el hecho de estar compartiendo los miedos que podemos estar teniendo irracionales. Ahora, ya para ir a una etapa finalizando, quiero hablar de varios conceptos o darle un enfoque a varios conceptos, pero claro, no quiero que esto dure mucho más, entonces voy a ir hablando de estos temas, se pueden salir un poquito más y vamos cerrando, ¿bien? Una de las cosas que quería hablar era sobre la forma de que un miedo realmente, la forma de que un miedo cambie o lo superes es que reprogrames ese miedo. El miedo no es algo que tú simplemente, es un escalón que saltas y ya está, al menos para mí. Para mí es una resignificación de ese trauma o experiencia que viviste. En este caso es, si tú, un perro te mordió y tienes un miedo a los perros por la experiencia que viviste, pues tienes que exponerte a los miedos, tienes que resignificar que cuando te acercas a un perro no te va a morder, no todos los perros son agresivos. Y también identificar que no es la raza, no es el animal, es el perro. O sea, ese perro, lastimosamente, por su crianza, es agresivo. Y eso también lo conecto con las personas. Muchas veces, sin querer, nosotros tenemos muchos prejuicios sobre muchas personas y Sí. pasa que, como lo que me pasó a mí, pues Como Albert. discriminas a una persona sin darte cuenta y puedes afectar la vida de esa persona. Entonces, claro, eso es algo que yo siento que es muy relevante y que lo importante de esto es entender que, primero, hay muchas personas que sienten que no tienen miedo. No, de hecho, y siempre lo voy a decir, cada vez que hablo de los miedos, siempre voy a decir esto porque me acuerdo a esta Sí. chica. La chica dice, no, es que tú no tienes que sentir miedo. Y es como, no es ¿Cómo cierto. que no? O sea, tienes que Sí, sentir hay miedo. miedo a todo. Entonces, Claro. claro, o sea, no está mal sentir miedo, es bueno sentir miedo. O sea, ¿por qué? Porque el miedo es algo que no va a dejar de existir, va a estar ahí, en la sombra, tal cual como lo dijo McDowell, que va a estar ahí como un cocodrilo, va a estar ahí Qué miedo, eso sí acechándote. me da miedo de verdad. Sí, y no sé, de alguna manera es como el miedo siempre va a existir, no va a dejar de existir. Y van a haber miedos que vas a haber superado y vas a sentirte muy normal, como las primeras veces a algo siempre da miedo, siempre da esa incertidumbre por no saber lo que va a pasar y eso te genera miedo y terminas logrando eso y ok, lo superas. Pero por ejemplo, cuando estás conduciendo, de igual forma, conduces con precaución porque tienes miedo de tener un accidente. Y ese Claro. miedo lo tenías cuando conduciste la primera vez, pero aún así sigue estando, pero quizás con menos potencia, quizás con menos importancia, podría decirse. Pero el tema es que el miedo va a estar. La mejor forma que puedes hacer para superar estos miedos o para poder avanzar en este proceso es literal, uno, reconocer el miedo, uno, que tienes miedo y a qué tienes miedo, porque eso es lo que va a hacer completamente la diferencia, que hay un crecimiento brutal en tu vida. O sea, Sí. cuando tú de verdad empiezas a darte cuenta de lo que realmente le tomas importancia y lo que realmente te afecta en tu vida y modificas eso, es un cambio tremendo. O sea, a nivel profesional, eso es otra cosa que me viene a la mente. Yo me acuerdo que al yo no ser tan bueno académicamente hablando, yo tenía miedo del entorno laboral y sentía que iba a ser juzgado también o que no lo iba a hacer bien porque era lo que decía el sistema, que como no estaba dentro del sistema o no era acorde al sistema, pues eres una pieza defectuosa y por ende no vas a encajar en el sistema y por ende cuando vayas a trabajar pues no vas a trabajar bien. Y no tiene nada que ver con esa situación. Pero de alguna forma sentía ese miedo en base a esas experiencias que viví. Entonces, gracias a tener ese miedo, mejoré mucho profesionalmente. El miedo a yo pensar, ¿sabes qué? No quiero llegar a una situación de estar en bancarrota a los finales años de mi vida y por eso, desde que me di cuenta de eso, he estado lanzando proyectos y lanzo proyectos y la cosa es que lanzando un proyecto tras de otro, uno funciona, me dejo aprendizaje, agarro los aprendizajes, los aplico en el otro y entonces eso continuamente me estaba ayudando a llegar a ese punto. Entonces, eso siento que es algo que para mí a nivel profesional me ayudó mucho a decir, ¿sabes qué? Voy a luchar toda mi vida y aunque me muera en bancarrota,
habré luchado toda mi vida por intentar de lograr eso, de lograr esa abundancia económica, de lograr esa libertad financiera o ese tema que realmente me diga, ¿sabes qué? Puedo mantenerme yo, puedo mantener a los míos o puedo ayudar a hacer negocio a los demás, puedo contribuir a mi comunidad o a la ciudad o al país o a lo que sea. Y en algún punto siento yo que lograré eso por el miedo que tengo a llegar a esa edad y estar en esa situación. Porque sé que muchas personas pueden estar en esa situación y de hecho la mayoría de las personas llegan a esa situación y no es lo ideal, o sea, no es con lo que uno se sienta bien. Además de que el hecho de no tener libertad te genera mucha presión, muchos problemas, muchos tal. Y para mí eso es algo que también siento que tengo y que termina ayudándote a mejorar tu lado personal, tu lado profesional, las relaciones, el tema ya sea de espiritualidad, no sé, lo que sea. Entonces, para mí es importante que en vez de simplemente decir que no se tiene miedo, identificar los miedos, aceptar que tienes ese miedo, porque muchas veces no tengas miedo, ¿no? Si ten miedos no pasa nada, resignifica ese miedo y posteriormente a eso empieza a trabajarlo, o sea, porque una vez que lo resignificas, puedes continuamente enfrentarte a ese miedo tal cual como a manejar y tener cuidado y no sé qué, y cuando te enfrentas a un perro seguro te da miedo, pero poco a poco lo vas cada vez resignificando mucho más. Entonces, no sé, ese es uno de los puntos que sí que quería hablarlo, porque al final no termina siendo, las personas piensan que es un punto donde ya pasé y ya no, y dejo de sentir miedo, y realmente no, es un tema gradual. Empiezas a reducir el miedo no deja de existir, solo lo reduces en su potencia. Entonces, no sé, esa es una de las cosas que quería comentar. ¿Ustedes quieren comentar más, algo más Sí, que no hayamos hablado? que es importante que no generalicen el miedo con ser débiles o con ser menos que los demás, porque siento que por eso es que la gente no dice que tiene miedos. Por eso es que cuando tú le preguntas a alguien, ¿a qué le tienes miedo? Te dicen a una araña y no a, no sé, tengo Y miedo no que me algo, deje. sí, profundo, y no algo ¿Sabes? O sea, profundo, no claro. algo Claro, a profundidad. Porque nadie quiere exponerse a esos miedos y segundo que piensan que si tú no sé, los dices o los reconoces y los aceptas es porque eres débil. Entonces es importante que aceptes que eres un ser humano, que puedes cometer errores también. Si identificas tu miedo, acéptalo, abrázalo lo más que puedas y que sepas que tú mismo no te juzgues. O sea, si tú mismo sientes ese miedo, sé amable contigo mismo, reconoce ese miedo, acéptalo y por eso es que se va haciendo cada vez más pequeñito. Cuando tú aceptas ese miedo, entonces vas trabajando con él de la mano y no a tus espaldas, ¿sabes? No como una carga. Entonces eso es importante, como que aceptes el miedo, que no es como algo que te hace débil, sino como algo que, coño, mira, le estoy echando bola, o sea, tengo miedo, pero ahí voy, ¿sabes? Y otra cosa que estuve viendo videos de Mario Alonso Puig, o Puig, no sé si saben quién es. Sí, pues. El tipo habla del miedo muy de pinga, dice cosas como muy significativas, como explica como que cuando la gente está sintiendo el miedo, o sea, cuando tú estás sintiendo el miedo es porque estás rozando los límites de tu zona de confort. Si tú estás cagado es porque estás saliendo de donde no tienes que estar según tú. Pero él habla de esto como reconocimiento es como la señal para crecer. Que es el momento de que tú tengas neuroplasticidad, que salgas de ahí, que ya es momento, ok, tienes miedo, toma ese miedo como algo bueno y hazlo crecer, o sea, crece tú con eso. Entonces él habla ahí que es como una magia como para salir de la zona de confort, no vas a ser una nueva persona, pero vas a ser tu mejor versión, como que no le tengas miedo al miedo. O eso que tú dices, resignifícalo y hazlo de una manera diferente en la que te haga crecer, expandirte. Pero te voy a decir una cosa, expandirse y crecer es bastante, sí da miedo. Porque siempre todos le tenemos miedo a lo desconocido y es una vaina loca sin control, que nadie sabe cómo funciona, pero... Sí, es que Pero ya eso ya es algo mental que viene con la evolución ya. Realmente. Totalmente. sí, O exacto. sea, Era justo eso lo que iba a decir, que es tal cual, da miedo, pero es que para mí personalmente da más miedo quedarme en un lugar y no crecer, porque el mundo cambia, Exactamente. ¿sabes? Si es como, va a Exactamente. cambiar, yo quiera, esté de acuerdo o no, Sí. va a exacto. cambiar. Entonces yo tengo que también adaptarme a esa nueva situación y de hecho es la evolución humana. O sea, el más fuerte es el que se adapta a la situación y sobrevive. Entonces, quedarte en una situación de no, es que me cuesta, es que no sé, es que no quiero,
Es algo que no, es un lujo que no nos podemos permitir. Claro. ¿Tú ibas a decir algo más? No, yo un poco con lo que está comentando Liz, es más como reforzar eso, porque, o sea, sí que es verdad que el miedo muchas veces nos paraliza o nos evita hacer cosas, pero Sí, de la mano con lo que dice Liz, casi siempre vienen, es al momento de tú estar en una posible evolución, en algo que te va a ayudar a mejorar, ¿sabes? Entonces es como que tienes que enfrentarlo un poco porque igual la mente siempre va a poner trabas porque tal cual lo que estamos hablando es algo desconocido, es algo nuevo, al cerebro no le gusta eso, entonces tienes pero que ahorrar saber energía. que es un poco la genética como tal, es un poco la evolución que uno ha tenido con el tiempo que te viene como que jugando en contra, por así decirlo y que no es algo que sea culpa tuya, porque muchas veces también es como que, como tú bien lo decías hace un momento, que no hablamos de estas cuestiones de los miedos y tal por sentirnos débiles ante otras personas. Es normal que no lo hable igual con todo el mundo, que no se hable con todo el mundo, porque no todo el mundo te va a dar un feedback o te va a respetar las cosas que tú vayas a decir. Claro, Entonces, pero siempre va a haber alguien, siempre hay alguien con el que tú puedas hablar, con el que tú puedas sentirte cómodo hablando de este tipo de cosas. Y lo más probable es que esa persona, cuando tú, muy bien como lo que estábamos hablando, cuando tú le digas, oye, ¿sabes qué? No sé, estoy sintiendo miedo de esta cosa, lo más probable es que la otra persona te vaya a decir, yo también. Porque sí, la mayoría de los miedos totalmente. son bastante similares. O a Sí, lo mejor no son es como, verdad. como un poco como la de la memoria, que no es por la misma razón, pero es un poco igual, ¿sabes? Sí, Entonces sí, es pero es como una que, variante, claro. exacto, entonces es como que no estás solo, nunca estás solo. Mm. Entonces, igual, tal cual como lo nombramos al principio del capítulo, nosotros no somos ningunos expertos como tal en la materia. Entonces, como que si quiere un poco más de ayuda y demás, con un profesional es mejor Sí, todavía porque te va a aclarar muchas cosas, te va a llevar de la mano y todo lo No, sí que demás. Este, pero es eso, o sea, como que no hay que cohibirse con el miedo porque igual al final es como que hacerlo normalmente con yo por todo el lo miedo. menos sí, una de las cosas que a mí se me quedó hace tiempo, una oración que yo vi hace tiempo, es como que cuando tú tienes una meta que te hace temblar de miedo, ahí es. O sea, que ese sí, es una locura, que eso es la que, como que eso es lo que tú tienes que buscar. Una meta que te haga temblar de miedo. Entonces, como que siempre persigue eso y siempre ve de la mano con el miedo, porque como, tal cual como lo dijimos, nunca se va a ir. Entonces Sí, hay que aprender a vivirlo. es algo que eso que estás diciendo es muy bueno, porque hacer una meta o colocarse una meta y ejecutar esa meta que te dé miedo es muy bueno, porque eso lo que va a hacer es que tengas un gran aprendizaje o un gran crecimiento en lo que tú correcto. tengas inconscientemente, no te vas a dar cuenta, pero gracias a que eso es tan desproporcionado va a hacer que tu mente la zona Se de confort expande. se expanda un poco más. Y bueno, yo quería comentar, la otra cosa que quería comentar era sobre dos prácticas que pueden aplicar. Una para resignificar los miedos es una terapia cognitiva conductual. Hacer este tipo de terapias hace que puedas identificar los miedos que realmente hacen que no puedas avanzar en tu vida y que pueda realmente ser Los un que te bloquean. problema y eso se resignifique. Esto estamos hablando obviamente con un profesional, porque sí, bien, ok, lo resignifico, pero ¿cómo lo hago exactamente? ¿Cómo resignifico? ¿Qué herramientas? Entonces, ya sea que investigues sobre este tipo de terapia y cómo se lleva o tal, o acudir a un profesional, que sería lo mejor para que puedas tener este tipo de terapia cognitiva conductual y puedas mejorar ese proceso de la mano de un experto. Y lo otro es, si de igual forma no tienes la economía para poder permitírtelo, investigarlo tú y aparte de eso también aplicar lo que serían las afirmaciones positivas, que al final, bueno, las Total. afirmaciones positivas y visualizaciones, porque al final esto lo que va a provocar es que si tú continuamente tienes miedo sobre algo y lo refuerzas con imágenes de que tienes miedo y lo verbalizas, lo que va a hacer es que Correcto. ese miedo se vuelva cada vez más Ese más grande. grande. Entonces,
No, y que se lo haga que un poco puede... más real, porque el cerebro maneja eso de que es Sí, una realidad lo no, que estás viviendo. exacto. Así no Exactamente. esté en tu entorno ahora, pero para tu cerebro es real. Entonces eso es un miedo que tú vas alimentando y alimentando con imágenes que, si lo Exactamente. quieres hacer, Entonces, hazlo para el lado bueno, no para el miedo. no, no, Tal claro, cual. por eso son afirmaciones y visualizaciones positivas. O sea, si por Eso. ejemplo, de hecho me acuerdo un curso de Marisa Peer que habla mucho sobre este tema de Ujú. mejorar tu mentalidad y mindfulness y todo este tema. Ella hablaba de un ejemplo específico de una chica estaba en un avión y tenía miedo de estar en ese avión porque le daba miedo volar. Y Marisa Peer lo que le decía era, deja de decir que tienes miedo y di, yo disfruto esto, yo disfruto este vuelo, yo estoy bien, yo me siento cómoda, yo tal. Y el solo hecho de verbalizarlo y el hecho de Me en tu imagino. mente hacer imágenes sobre esto, visualizarlo, va a hacer que de verdad tu mente o tu cerebro piense que de verdad es normal y que está bien y que no estás corriendo ningún peligro y que está bien. Claro, es Entonces, una forma de calmar tu eh, cerebro, total. exactamente, o sea, creo que esas son cosas que están a la mano y que puedes aplicar tranquilamente si es el caso de que no puedes permitirte tener un profesional a la mano, pero que de igual forma es algo que te puede funcionar bastante y es algo que se tiene que trabajar mucho, porque para poder quitar todas esas creencias y todos esos miedos que se volvieron creencias, hay que Ujú. hacerlo, hay que ser demasiado constante. Entonces, eso creo que serían las prácticas que diría yo para poder realmente resignificar el miedo o superar también los miedos o reducirlos. Entonces, Ustedes, bueno, por último, ¿ustedes conocen o han escuchado de una oración que hacen? Normalmente la hacen los alcohólicos anónimos. Se llama la oración de la serenidad. ¿La han escuchado? ¿O han no, oído hablar de ella? Creo que no. Siento que es una oración muy potente y que ayuda con esto de hacer como oraciones o este tema de decirte cosas constructivas y positivas, porque hay un miedo muy existente que es el miedo al cambio. Y esta oración va mucho con eso. Dice, Dios, concédeme, Dios o lo que ustedes crean en lo que crean, universo, no mm, sé. Concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que puedo y la sabiduría para aceptar la diferencia. Tiene un alto power eso de verdad y siento que si tú lo practicas, lo dices, de verdad tu cerebro se lo va a creer y va a decir, coño, es verdad, o sea, podemos mm, tener esta fuerza, podemos tener esta sabiduría, podemos tener este valor con el que podemos actuar frente a los miedos que tengamos. mm. Siento que es algo Sí, muy estoy de de power y acuerdo. de mucho valor. Perfecto. Pues nada, yo creo que ha sido un muy buen capítulo. Espero que puedas aprovechar cada una de las piezas de valor que hay aquí. Creo que hay mucho, mucho valor y si es necesario que veas algunas partes de forma repetida para poder dimensionarla o para poder aplicarla, sería bueno que te dieras el tiempo porque creo que es algo que realmente afecta a todas las personas y creo que es algo que nadie se exenta de no tener miedos. Todos lo tenemos y muchas veces no nos deja vivir la vida que queremos por que sean muy grandes o que lo dimensionemos muy grande. Ahora, si te gustó este capítulo, dale like, comparte, suscríbete, activa la campanita para que en los próximos episodios pues, te notifique que subimos un episodio. Y bueno, este es el final del episodio. Chao. Adiós.